Sin duda que la oscuridad es un estado que no permite ver absolutamente lo que hay a nuestro alrededor. Incluso puede permitir que se escondan cosas que puedan ser negativas. Por eso en las Sagradas Escrituras y en la lección de esta semana, la luz brilla en la oscuridad. Reciban un cálido saludo de bienvenida a esta nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Que esta lección sea significativa y que podamos disfrutar de la presencia de Dios y que su Santo Espíritu nos ilumine para poder entender su verdad. Hola hermanos, hola amigos, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. Me alegra estar una vez más aquí con ustedes para estudiar una porción más de las Sagradas Escrituras. Quiero decirles que estos videos son hechos en vivo y en directo. Se hace una edición, eso es verdad, para incorporar el título de los libros, el título de la lección. Se hace para colocar un texto, se hace esa edición. Pero todo lo que yo digo aquí está aquí en la cabeza, en vivo y en directo. No hay libreto, no hay nada. Por eso uno puede incurrir en algún momento en un lapsus. Pero ustedes saben cuál es el tenor del tema que se va desarrollando. No se queden con una palabra equivocada que yo haya emitido. No se queden con esa palabra equivocada. Miren todo el video y esa palabra equivocada pueden ustedes decir, sí, aquí hubo un error. Esto lo digo para hacer la salvedad de que puede ocurrir otros lapsus linguae. La luz brilla en la oscuridad. Ese es el título de la lección general. Pero antes quiero invitarte a ti, si no te has suscrito al canal, saben que es un motivo de mucha gratitud poder recibir los comentarios que ustedes nos hacen. Este ministerio tiene su esfuerzo, no hay duda, pero tiene grandes recompensas. Y hoy quiero decirles que me siento muy satisfecho porque allá en Uruguay, un miembro del cuerpo policial de este país austral ha decidido empezar a congregarse en la iglesia adventista gracias a este ministerio. Pero en primer lugar, gracias a la obra del Espíritu Santo que nunca se detiene en el corazón de los seres humanos. Posiblemente tú no estés completamente de acuerdo con lo que nosotros digamos en este canal, pero sí sé que si eres hombre o mujer sincera, Dios no te abandonará y te buscará para que la luz brille en la oscuridad. El versículo de memoria dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo, la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan capítulo 12, versículo 35. En este pasaje vamos a encontrar unos detalles que generan intertextualidad con el mismo texto de Juan. En el capítulo 1, en los versículos 4, 5 y 9 de Juan, se indica que Jesús es la luz. Entonces, cuando Él hace una referencia directa a sí mismo, Jesús no puede ser referencia al Espíritu. Jesús y el Espíritu Santo son dos personas completamente diferentes. Poseen la misma naturaleza divina. Así como tú y yo somos personas diferentes, somos muy distintos en el pensar, nos une una característica, tenemos la misma naturaleza humana. Es por ello que en esta lección nos vamos a encontrar con una descripción que en el libro de Apocalipsis se hace sobre el actuar de Satanás, a quien se describe como el dragón, como la serpiente antigua. Es un dragón porque quiere destruir. Es una serpiente porque actúa astutamente. Él no se manifiesta abiertamente. Él actúa de una manera insidiosa. De allí que esta semana es muy importante que tú no dejes de ver el repaso de esta lección. Compártelo con otras personas porque probablemente sea la última oportunidad que estas personas tengan de entender este tema y recibir de parte de Dios el llamado de seguirlo por los caminos de la justicia y de la verdad. Entonces, vamos a entrar inmediatamente en el estudio. Vamos a abocarnos en el deleite que implica estudiar
las Sagradas Escrituras. El día domingo, 14 de abril, el título de la lección es La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Vamos en primer lugar a definir qué es esto de transigencia. La palabra transigencia significa o tiene unos sinónimos como permisividad, tolerancia, condescendencia y la última, que me parece la más conveniente, es una persona que es benévola con lo malo. Esa sería la definición de la palabra transigencia. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el versículo 6, se describen tres cosas que definen a Jesús. En primer lugar dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dicho en otras palabras, lo opuesto sería cualquier camino, la mentira y la muerte. Jesús es el camino. No hay dos caminos. Jesús es la verdad. No hay otra verdad. Y Jesús es la vida. No hay otra opción. Si alguno de ustedes va por otro camino diferente al que Jesús trazó, es hora de que reflexiones y te detengas. Si tú estás escuchando un evangelio que no corresponde a la clara verdad establecida en la Biblia, es tiempo también para que te detengas y reflexiones. Como decía al comienzo de este programa, por favor, hermano, por favor, amigo, no hipoteque su vida eterna a un predicador, ni a este servidor, ni a ninguno. Tú tienes cerebro. El Espíritu Santo te habla a ti. Tú tienes las Sagradas Escrituras. Si no sabes leer, puedes oír, pero tu fe debe desarrollarse de una manera vigorosa, de una manera robusta. Un detalle que es importante establecer es que hay algo en la naturaleza de Dios que no le permite decir mentira. Dios solo puede hablar y decir la verdad. No hay otra forma. Dios no puede mentir. Y el no poder no significa que Él no sea omnipotente, porque algunos hacen un juego peligroso. Si Dios no puede mentir, entonces no es omnipotente. No, queridos. Dios no puede mentir por el solo hecho de que en su naturaleza no hay cabida para la mentira, solo hay cabida para la verdad. Él no puede, por imposibilidad de su naturaleza, mentir. Al contrario, Satanás es un experto en mentira. Es un mentiroso y la Biblia en boca de Jesús lo define como el padre de la mentira. Él está dispuesto a utilizar la mentira, el engaño, la sutileza, el sofisma, cualquier subterfugio para embolatar, para enredar al cristiano. Fíjate tú que engañó a Eva en el Edén, mostrándole algo que era imposible para el hombre, llegar a ser como Dios. ¿Cómo es posible que la logró engañar? Yo no miro tanto a mi madre Eva, no miro tanto a nuestra madre Eva, me miro a mí mismo y creo que sería conveniente que tú te miraras también. ¿Qué estás haciendo tú para evitar ser engañado por Satanás? El libro de Proverbios, en el capítulo 23 y el versículo 23, dice, compra la verdad y no la vendas. Esta verdad, en primer lugar, sabemos que es Jesús, por lo que ya se definió. Jesús es el camino, la verdad. Comprar a Jesús no es posible, pero esta es una metáfora para decir, si tú vas a comprar algo y no lo vendes, es porque para ti es un tesoro muy importante. Bueno, aquí se está diciendo, si llegas al conocimiento de Jesús, inmediatamente atrápalo y nunca te salgas de este conocimiento. Hoy muchas personas no leen la Biblia, muchas personas no aceptan a Jesús. Y el otro concepto de la verdad es las Sagradas Escrituras. La Biblia es la única herramienta eficaz para desentrañar el misterio de la iniquidad. Es el único mecanismo que Dios ha dejado para que nosotros podamos entender qué es el conflicto entre el bien y el mal. Pero hoy la Biblia recibe grandes ataques. Dentro del mundo cristiano hay teólogos
que de manera sutil, siguiendo el patrón del enemigo, intentan desacreditar el texto bíblico poniéndolo como un libro más. Incluso hay algunos que llegan a decir de la Biblia, esto es inspirado, estos son palabras del profeta. Por lo tanto, empiezan a echarle un manto de duda a las Sagradas Escrituras. Qué bueno es, hermano y amigo, que usted, como un fiel servidor de Dios, le preste atención a la palabra de Dios y no seas transigente con el sutil engaño que el diablo presenta de distintas formas. Hoy, cuando a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, qué importante y cuán necesarias son las claras enseñanzas de la Biblia, porque éstas protegen al cristiano de la marejada del mal que hoy existe en el mundo entero. ¿Alguna vez tú has visto un documental de estos canales especializados en el estudio de la vida natural y salvaje, en donde se han mostrado el comportamiento de los lobos? Es uno de los animales muy inteligentes a la hora de la caza, pero también tienen una característica, y esta característica el apóstol Pablo está diciendo en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 27 hasta el 32, que hay que cuidarse, porque él, Pablo, dice que cuando yo me vaya y ya no esté aquí en la iglesia con ustedes, para salvaguardarlos teológicamente hablando, prácticamente hablando, de los hermanos y de otras personas que entrarán como lobos rapaces y tratarán de destruir el rebaño. Fíjense que esta figura de lobos rapaces es poderosa porque representa la ferocidad y la crueldad con la que los malintencionados actúan contra los más débiles dentro de la iglesia. Estos lobos rapaces no tienen ninguna consideración, solo satisfacer su deseo de hacer daño. Yo quiero presentarte unas características de los lobos rapaces y tú puedes añadir otras más. Cuando dentro de una congregación saludable, dentro de una congregación dinámica, que hay crecimiento, que hay un liderazgo fuerte, consagrado, comienzan a levantarse voces que atacan al pastor, que atacan al líder, tú puedes tener mucha seguridad de que este es un lobo disfrazado. Tratan de mostrar las debilidades de los líderes, del pastor, y atacan vehementemente. La segunda característica, son especialistas en ver los detalles, son especialistas en ver la paja en el ojo ajeno. Denuncian públicamente el pecado de las personas, pero ellos nunca denuncian sus propios pecados. Una tercera característica de los lobos rapaces y cómo identificarlos es porque tuercen las escrituras a su acomodo. Una cuarta característica, ellos se presentan como los ejemplos a seguir. Y habrá otras más que tú puedes encontrar, pero hay una característica generalizada: atacan. Todo el tiempo están atacando, porque justamente las características de los lobos es que atacan en manada. O a veces se conocen los famosos lobos solitarios, atacan individualmente. Otra característica de los lobos, son muy resistentes al perseguir a la víctima. La víctima finalmente termina sucumbiendo por agotamiento y es fácil presa ahora de la manada de lobos. Y otra es que emboscan a la víctima. Todo esto confluye para que usted tenga mucho cuidado de esos hermanos que tú estás viendo en la iglesia, que están constantemente criticando por todo. Y a veces tienen una apariencia de piedad. Dice el apóstol Pablo, a estos evita. Cuando una persona cristiana está creciendo en la fe, no tiene tiempo para estar pendiente del problema que otro tiene, porque suficientes problemas tenemos nosotros individualmente. Nuestros problemas morales, espirituales, sociales, son muy grandes para que nosotros estemos pendientes de los problemas que otros tienen. Un verdadero cristiano que está creciendo en el Señor jamás pone la vista en un pobre mortal que como él está en su lucha,
pone su vista en Jesús. Trata de imitar al Maestro en su ejemplo, en su práctica y en su precepto. No emite juicio de condenación contra nadie. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Quién lo va a juzgar a uno cuando emitimos un juicio? Dios, porque cuando nosotros juzgamos a una persona, estamos tomando el lugar de Dios y esto es prácticamente una especie de blasfemia también. Entonces, estos lobos salvajes hoy existen en la iglesia. Muchas personas malintencionadas, comentarios terribles que hacen algunas personas, esos no son reales cristianos. Un verdadero cristiano actúa como dijo el apóstol Pablo. Si alguno de vosotros cae, ustedes que son espirituales, redarguidle con amor, considerándote a ti mismo que te gustaría que te trataran con amor cuando tú también caes. Pero parece que los lobos salvajes creen que nunca necesitarán de un afecto, nunca necesitarán de nada. Hoy, el verdadero pastor del rebaño, nuestro Señor Jesucristo, te abre los brazos de amor. Si alguna vez has sido mordido por uno de estos lobos salvajes que están dentro de la iglesia o que aparecen repentinamente en la iglesia, bendito sea Dios que tenemos la cura en Cristo Jesús que te carga como su oveja amada para arrebatarte de las garras y de las fauces de esos lobos peligrosos. No tengas miedo, Cristo está con nosotros. Salvaguardados por la palabra. Este es el título de la lección del martes 16 de abril. Se cuenta una anécdota que un turista de estos modernos, a los que a veces podemos llamar mochileros, se fue de viaje a conocer el mundo. Tenía suficiente dinero, tenía una cámara, tenía todo lo necesario para retratar y se fue a una de estas islas por allá metidas en la Polinesia, donde supuestamente viven aborígenes bastante atrasados que están en contacto directo con la naturaleza. Así que este turista agnóstico, de estos modernos que solamente creen en los sentidos y en la razón y en todas estas cuestiones, llegó a una isla bastante primitiva y se encontró con que los habitantes de esa isla eran personas muy curiosas, muy temerosas. No había mucha cuestión mala que hacer allí, pero él quiso dárselas de muy importante. Siguió caminando y cuenta la anécdota que se encontró a un viejito, a un anciano que estaba recostado debajo de un árbol leyendo un libro. Este fue el momento que el turista dijo, voy a poner en ridículo a este pobre aborigen. Y se acercó y en su idioma natal, nativo, le dijo, hola, ¿qué tal señor? Y él le dijo, hola, ¿qué tal usted? ¿Qué está leyendo? Y entonces el viejito le dijo, leo la Biblia. ¿Usted lee la Biblia? ¿Usted no sabe que la Biblia tiene muchos errores? Que hay contradicciones, que se han encontrado evidencias científicas de que la Biblia es un libro nada confiable. Y siguió diciéndole una cantidad de cosas al viejito. El anciano miró con sus ojos así bastante cansados y le dijo, mire joven, yo no entiendo muchas de las cosas que usted me está diciendo. Yo no sé lo que usted me cuenta de que hay anacronismos, yo no entiendo esas cosas. Si la Biblia tiene errores, yo no lo sé. Pero una cosa sí le digo, señor, la Biblia le acaba de salvar la vida a usted. ¿A mí? ¿Por qué? Dijo el joven. Porque hace algún tiempo, antes que la Biblia llegara aquí, nosotros éramos caníbales y difícilmente pasaba un blanquito, así como usted, que no terminara en una olla. Si la Biblia tiene errores, no lo sé, pero a usted le ha salvado la vida. Queridos, nosotros somos salvaguardados por la palabra de Dios. Qué importante es que usted estudie la Biblia, pero con inteligencia. Estúdiala con inteligencia, no la apliques para otra persona. Toda la Biblia es inspirada y es útil para redarguir, para corregir, para afirmar al hombre de Dios. Y tú y yo somos hombres y tú, mujer, eres mujer de Dios también. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él se levantaba temprano a estudiar la Biblia. Los pájaros lo sorprendían cantando esos gorjeos que probablemente alababan también el nombre de Dios. Lo sorprendían en las montañas, estudiando, orando. Y si nuestro Salvador, que era toda perfección y que no tenía tendencia al pecado, hacía eso, con cuánta más razón nosotros. Cuando Jesucristo enfrentó la tentación, la enfrentó con un escrito está. ¿Y saben por qué utilizó la palabra? Porque es la única forma como nosotros, como seres humanos, podemos enfrentar los ataques del enemigo.
Y no te olvides que Satanás se sabe la Biblia de memoria. Por ello no te debe sorprender que algún predicador malintencionado, un lobo rapaz que se ha introducido dentro de la iglesia, te mencione la Biblia con lujo de detalle y te pueda confundir y decir cómo es posible que esta persona que tiene unas actitudes tan agresivas se sepa la Biblia. Ah, porque es hijo o sigue a su maestro, Satanás. Nosotros debemos luchar contra todos los intentos de socavar la autoridad del texto bíblico. Hoy se dice de que la Biblia es simplemente un libro escrito por reyes, por pastores, por sacerdotes, por pescadores, por poetas, pero no es más que eso. No hay nada más que eso. La naturaleza de la Biblia es un libro más, pero esto no es cierto. Termino con esta otra, no es anécdota, esta fue una historia que yo viví. La he vivido 2 veces. La última vez yo era pastor en la ciudad de Barranquilla, en una iglesia llamada Peniel del Norte. Ese es el título, el nombre de la iglesia. Y a ella asistía una ancianita, le decíamos la niña Pau. Y un día fui, no a visitarlas, yo iba con cierta regularidad a la casa de la niña Pau. Quiero decirles que en la costa la palabra niña se aplica a las personas mayores, a las ancianitas. Se le dice cariñosamente niña Pau. Bueno, y entonces llego yo allá a la casa de la niña Pau y la encuentro estudiando la Biblia, una Biblia que la tengo yo porque la heredé. Y ella está leyendo y en una de esas dice, se puso a llorar, ay Jonathan, yo no entiendo nada, yo leo la Biblia y leo la Biblia y a mí se me olvida todo y se puso a llorar. Primer episodio. Segundo episodio lo viví hace como una semana que estuve en Cartagena visitando a mi madre, que también estaba un poco quebrantada de salud. Y una señora, amiga de mi mamá, fue a visitarla a su casa. Y entonces doña Rosalba, a quien cariñosamente saludo, si usted está viendo esto, doña Rosalba, se acordará que usted me preguntó lo mismo, que tiene preocupación porque usted lee la Biblia y no se le queda nada. La respuesta que yo le di, tanto a la niña Pau como a doña Rosalba, fue la siguiente: no te preocupes, porque la Biblia es como el agua. Cuando tú tienes una vasija y el interior de esa vasija está llena de carbón y tú sumerges constantemente esa vasija en agua, tarde o temprano el carbón es eliminado y la vasija queda limpia. Lo mismo hace la palabra de Dios. Capaz que tú no entiendas todo, pero estudia la Biblia, que algo se te queda, porque el Espíritu Santo es especialista en anclar la palabra de Dios y fijarla aquí en el pensamiento. Nosotros somos salvaguardados por la palabra de nuestro Dios. El miércoles 17 de abril trae un tema muy interesante. Su título es El razonamiento humano al margen de las Escrituras. Ya el título decanta inmediatamente de qué vamos a tratar. Hermano mío, la Biblia no es un libro como 100 años de soledad. La Biblia no es una novela. Si usted se da cuenta, revisa los premios Nobel de literatura, desde que se inauguraron la entrega de estos premios de literatura, todos los premios han sido dados a libros fabulosos, pura historia, historia no, corrijo, pura novela. Dicho en otras palabras, pura carreta. Y eso le gusta a la humanidad. Y le entregan premios Nobel a hombres que escriben cosas que nunca han ocurrido y mezclan verdad con mentira. eh, Exacerban la imaginación del lector. A esos hombres se les llaman los grandes literatos. Y creen los seres humanos actuales, que no tienen el temor de Dios, que a la Biblia se le puede estudiar como estudiar cualquier libro. No es así. Hay quienes han llegado a pensar, y este es uno de los engaños más eficaces de Satanás, que el razonamiento humano es capaz de entender la Biblia sin el concurso y sin la ayuda del Espíritu Santo. Esto es una utopía, porque el apóstol Pablo nos dice que lo espiritual se discierne espiritualmente. Hace un tiempo, una persona me invitó a su casa y estando en esa casa, esa persona inició una fiesta porque no era yo el único que estaba allí. Entonces vino y muy amablemente me ofreció una copa de whisky, el tal whisky a la roca.
me ofreció un vaso de whisky. Yo le dije, no, muchas gracias. Esto yo lo conté en otra emisión, pero la quiero traer a colación, quiero recordar esta anécdota. Entonces viene esta persona y me dice, Jonathan, pero toma, mira, acuérdate que nuestro Señor tomó vino en las bodas de Caná. Yo dije, vaya, te sabes bien la Biblia. Pensé yo, esto no se lo dije, te sabes bien la Biblia para aplicarla al mal, una interpretación perversa del mal. Además, nuestro padre Noé también bebió. ¿Te acuerdas que dice la Biblia? Tómate este traguito. No, no pasa nada. Yo le dije, no. ¿Cómo utilizan su razonamiento humano para tratar de entender la Biblia? El Espíritu Santo es el único agente que puede ayudarnos a comprender adecuadamente qué es lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Cada uno de nosotros alguna vez ha sido testigo de que hay miembros de iglesia que salen con unas declaraciones, con unos conceptos extrañísimos. Hace poco me llamó una amiga de una ciudad de la costa atlántica para decirme que una hermana interpreta cierto pasaje de la siguiente manera. Dios hará su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Este texto que se encuentra en el libro de Isaías hace alusión al evento final cuando Dios, que es creador y dador de vida, termina destruyendo a aquellos que definitivamente no quisieron acogerse al plan de la salvación. Ellos deben ser destruidos por su propia decisión y Dios respeta esa decisión. Y como Él es el autor de la vida, tiene el derecho supremo de sustraer la vida de aquellos que decidieron no seguir viviendo. Bueno, pero esta hermana dice que este texto se debe entender es a la extraña obra que Dios hará en el corazón de los seres humanos para transformarlos. Y esto ha sido para ella su caballito de batalla. Otro, estaba yo en un salón de clases en la Facultad de Teología y un muchacho me dice muy alegremente que el Señor le había dicho y dio la interpretación de un texto. El Señor me dijo, y entonces yo lo interrumpí, o mejor, lo interpelé después que él terminó y yo le dije, ¿cómo sabes tú que Dios te dijo? Bueno, es que yo leí el texto y pensé, oh, una cosa es que tú llegues a un pensamiento y otra cosa es que tú digas que ese pensamiento es palabra de Dios. Mucho cuidado, porque se vuelve muy subjetivo. Y cada uno de nosotros podríamos llegar a una conclusión muy absurda del texto, porque para eso, para interpretar la Biblia, existen reglas claras y precisas dentro del mismo texto. La Biblia se interpreta a sí misma, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Bendito sea Dios que Dios no nos ha dejado solos en esto de investigar la Biblia. El Espíritu Santo está dispuesto a mostrarnos el camino si nosotros nos acercamos al texto bíblico como un niño que quiere ser enseñado por alguien que sabe más que él. Permite tú que el Espíritu Santo te guíe y vas a oír a tus espaldas una voz que diga, este es el camino, andad por él y no torzáis ni a mano derecha ni a mano izquierda. ¿Qué quiere significar este versículo? Que Dios te va a ratificar y tu conciencia, que es influenciada por el Espíritu Santo, te dirá, esto que estás leyendo, esto es verdad. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nunca Dios te va a guiar, si eres sincero, a la búsqueda del error. Son muchas las películas que Hollywood, que estas Pixar y estos grandes cinematografías, estas grandes firmas del cine han hecho y que tienen como eje central la batalla. Batalla de por aquí, la batalla del día final, la batalla no sé qué, etcétera. Pero muy poco se habla, si es que se habla, de la batalla por la mente. Y cuando hay alguna película que habla de la mente, es control de la mente por parte de otros. Pues justamente eso ocurre. Si alguien intenta controlar la mente, no es Dios. Permíteme y te lo explico. Dios a ti y a mí nos dejó albedrío. Es la capacidad de decidir, de pensar y de actuar con base en lo que nosotros decidamos. Dios no nos obliga, Dios no ejerce coerción en ninguno de nosotros, pero Satanás sí. Ahora bien, ¿se va a quedar Dios impávido? ¿Se va a quedar Él de manos cruzadas, viendo cómo su enemigo intenta seducirte a ti y a mí, tratando de controlar nuestra mente?
En el griego, la palabra mente puede ser nous, pero en este caso, en la lección, es noema. Esta palabra literalmente significa percepción de nuestras facultades mentales. La batalla en este conflicto final, la batalla entre Cristo y Satanás es por la posesión de nuestra mente. Quien domina la mente, domina el cuerpo. Si no, mira las posesiones demoníacas en el texto bíblico. Las personas querían decir algo, pero lo que salía era la palabra de los espíritus impuros. Cuando tú crees que Satanás no existe, cuando tú juegas con este ser que es tan real como Dios, porque Dios lo creó, estás a merced de él. ¿Qué más quiere él que lo representen con rabo largo, que huele a azufre, que tiene cuernos, que es espantoso? Es todo lo opuesto. Es un ángel caído. El libro de Ezequiel lo define como hermoso, perfecto. Es hermosísimo y muy sabio, muy inteligente. Entonces, ten mucho cuidado, que él intentará controlarte la mente de distintas maneras, de distintas formas, por un vicio, por una práctica secreta. Hay algunos que quieren jugar con el espiritismo, quieren leerse la carta, practican la ouija, leen el tarot, consultan el horóscopo, entre otras cositas. Y ahí les abren la puerta a Satanás. Y después se preguntan, ¿y yo por qué estoy siendo asediado? Precisamente por esto. Dios espera que tu entendimiento sea esclarecido, que no permitas que el Dios de este siglo, que es Satanás, ciegue tu entendimiento. No seas necio. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tú no eres necio. Doblégate delante de Dios. Sigue sus caminos. Abre tu mente para que Dios tome control. ¿Cuándo toma Dios control de nuestra mente? Cuando yo vengo y le digo, ¿cómo haría yo aquí para ilustrarlo? Bueno, vamos a suponer que yo tengo aquí una llave. Yo tengo, esta es la llave, tengo un manojito de llave. Entonces le digo a Dios, Señor, esta es la llave de mi mente, tómala. Ya Dios puede actuar. ¿Por qué? Porque yo voluntariamente le estoy dando acceso a que Él controle mi mente. Y Él nunca va a conducirme, ni a conducirte a ti por los caminos del mal. Siempre Dios te va a conducir por el camino del bien para tu gozo, para tu alegría, para tu felicidad y satisfacción. E imagínate, te da adicional la continuidad de tu vida por la eternidad, pero en santidad, lejos de los estigmas del pecado. ¿No te parece un cambio ventajoso? Este es el momento para que tú le abras el corazón a Dios. Llegó el fin de la semana, una bendición que Dios nos tenga con vida. Si tú estás viendo este video hoy es porque Dios te consideró digno de otorgarte una oportunidad más para que puedas entender el amor que tiene por ti y el deseo que tiene de salvarte. Como es habitual en el día viernes, el estudio es para meditar, para reflexionar. En todo tiempo, dice el libro Conflicto de los Siglos en la página 61, en todo tiempo, el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad ha inspirado a los enemigos de Dios. Y los siervos del Señor necesitaron las mismas vigilancia y fidelidad. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a sus seguidores hasta el fin de los tiempos. Lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Hermano, no baje la guardia. Muchísimo cuidado con tratar de empezar a investigar cosas que Dios no ha revelado. Por allí pululan profetas que se autoproclaman profetas, profetas de la hora undécima, profetas de distintas congregaciones. Son eficaces en trazar sutilezas, sofismas, con el único propósito de embaucar a los incautos. Tú tienes la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención. Vólcate, vea el texto bíblico, consume Biblia. A mis estudiantes de teología les doy el siguiente consejo.
Vosotros sabéis que yo soy pastor de la iglesia adventista. No me oculto. No me gusta presentarme como un mero teólogo. Yo soy teólogo dentro de la iglesia adventista. Y a mis alumnos, como a ti, mi estimado hermano adventista que me ves, mi estimado amigo, que aunque no seas miembro de la iglesia adventista, te doy este consejo. En primer lugar, a mis estudiantes les digo y a los adventistas les digo, la base de nuestra teología es en la Biblia en primer lugar. Cuando tú hayas agotado toda la investigación del texto bíblico, si tienes la posibilidad de manejar los idiomas bíblicos, magnífico. Después que hayas hecho una exégesis del texto bíblico, después que te hayas aproximado de una manera seria, respetuosa y coherente, haciendo uso de las reglas hermenéuticas que la misma Biblia te da, nosotros como cristianos adventistas tenemos el privilegio de consultar también la inspiración que Dios le dio a esta escritora y profeta White. Lea esos libros, de allí surge la teología. Si tú no eres lector de la Biblia, eres presa fácil. Si tú no eres un investigador consistente, eres presa fácil, pero muchísimo cuidado en tratar de investigar temas en los que Dios ha dicho, no te metas porque yo no lo he revelado. Temas tales como la fecha de la segunda venida de Jesús. ¡Qué prurito hay! ¿Y ustedes creen que eso es de parte de Dios? ¿Ustedes creen que Dios no nos hubiese dicho con certeza el día y la hora de su venida si eso hubiese sido beneficioso para nosotros? Pero por algún motivo que solo la eternidad nos lo demostrará, Dios se reservó esta información. Pero hoy estos profetas modernos han indagado profundamente y han encontrado por allá en unos resquicios todos extraños la fecha en la que Cristo ha de venir. Mucho cuidado. Estás advertido. El Señor desea que tú camines por el camino de la verdad. Que Dios permita que cada uno de ustedes se apropie de estos temas. Es tu salvación la que está en juego. Yo intento ser coherente en mi vida cristiana y con lo que yo sé, trato de compartirlo con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, hermanos y amigos, por esta oportunidad que nos has dado de poder compartir una vez más el estudio de esta lección. Una vez más te digo, si es la primera vez que ves este video, suscríbete a nuestro canal. Danos la oportunidad de compartir, de estudiar. Ustedes pueden hacer sus comentarios, hagan sus aportes. Respetuosos, por favor. Respetuosos. No me ataquen a mí porque yo soy un simple mortal. Yo cometo errores, puedo decir cosas incorrectas. Por eso les digo, váyanse al texto bíblico. Les quiero, oro por ustedes y confío en que en la próxima semana nos podamos ver para continuar con el maravilloso estudio de El Gran Conflicto. Bendiciones. Acompáñenme a orar. Bondadoso Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque no nos has abandonado en un mundo hostil, en donde la oscuridad campea. Gracias porque a través de la Biblia tenemos el faro de luz, el camino correcto, la lámpara que ilumina nuestros pies. Imparte tu bendición a cada uno de los miembros de la familia de emergencias bíblicas, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.